Adivina cómo es viajar al extranjero con el dinero de mi esposo, presumió mi cuñada Betty. Me pregunto cómo se siente depender no solo de tus padres, sino también de tu hermano, agregó, sonando un poco grosera. Me sentí realmente enojada por su atrevimiento. Bueno, tú no eres mejor, te quedas en casa todo el día, contratas a una sirvienta y no haces ninguna tarea, respondí con rapidez. Basta ya, los dos, deténganse, interrumpió mi padre cuando nuestra discusión comenzó a salirse de control. Me calmó con una mirada suave y luego se dirigió a Betty. Parece que no pueden disfrutar su viaje con nosotros aquí. Regresaremos a casa. Lo siento por molestarte, dijo educadamente. Me llamo Lisa. Estoy casi a punto de cumplir 40 años y trabajo mientras vivo con mi padre. Mi mamá falleció hace 10 años por una enfermedad, y mi hermano menor, Jake, que es 5 años más joven que yo, ya se casó y se mudó. Vivo sencillamente con mi padre en nuestra casa en la bahía. No es que no pueda permitirme vivir sola. Elijo vivir con él porque me preocupa. Después de que mi mamá murió, él comenzó a tener muchos problemas de salud y tuvo que dejar de trabajar. A medida que se acercaba a la edad de jubilación, su salud empeoró hasta el punto en que no comía durante días a menos que se lo recordaran y pasaba casi 2 semanas en la cama si se enfermaba. No podía dejar a mi papá solo en esa condición. En ese momento, mi hermano Jake ya estaba trabajando como abogado y estaba comprometido para casarse. Jake y su prometida estaban planeando construir una nueva casa cerca de la nuestra, así que era obvio que seguiría viviendo con mi padre. Jake es muy talentoso en comparación conmigo, pero nunca esperé que su esposa fuera tan difícil. La esposa de Jake, Betty, dejó de trabajar tan pronto como se casaron y se convirtió en ama de casa. Ella no hace ninguna tarea por sí misma y depende de la ayuda contratada. Sus días consisten principalmente en almuerzos elegantes y compras en tiendas caras. Jake está ocupado con su trabajo, así que puede que no tenga mucho tiempo para pasar con Betty, pero su estilo de vida extravagante es sorprendente. Viviendo cerca de la casa de Jake y Betty, no pude evitar escuchar sobre la vida despreocupada de Betty. Lo que lo hacía peor eran sus comentarios cuando nos visitaba. ¿Cuándo te vas a mudar, Lisa? ¿No te da vergüenza seguir viviendo en casa a tu edad?, me dijo en tono de burla. A menudo me mordía la lengua y solo sonreía vagamente, sin querer escuchar esas palabras de una mujer que no hace ningún trabajo doméstico y solo disfruta. Ojalá no viniera en absoluto, pero mi padre sentía lástima por Betty, pensando que Jake podría estar demasiado ocupado y que ella podría sentirse sola. No la alejaba, en cambio, a menudo la invitaba a cenar con nosotros. Deseaba que Jake y mi padre pudieran entender cuánto estaba afectando emocionalmente el comportamiento de Betty, pero cuando vi que mi padre no se veía afectado por la actitud atrevida de Betty, felizmente cenando con ella, no pude evitar sentir que mientras él estuviera feliz, eso era lo único que importaba. ¿Por qué Jake se casó con alguien como ella? A menudo me preguntaba eso, pero supuse que debía haber cualidades en Betty que solo Jake podría apreciar. Elegí ignorar los comentarios groseros de Betty y continué comiendo en silencio. Ese día, como de costumbre, mi padre invitó a Betty a cenar. Jake había estado muy ocupado con el trabajo últimamente, y Betty generalmente solo se servía comida preparada por la sirvienta. Quizás sintiendo lástima por Betty, mi padre decidió comprar algunos ingredientes elegantes y sugirió que los tres tuviéramos una buena comida juntos. No estaba muy emocionada, pero como mi padre insistió, no tenía mucho de otra opción. Fui al supermercado del pueblo, compré algunos ingredientes y logré hacer unos platillos que nunca había probado antes. Mi padre, que no había estado comiendo mucho últimamente, estaba muy feliz y bromeó diciendo, «Tengo mucha hambre hoy». Betty llegó bastante más tarde de lo que habíamos acordado y se plopó en una silla del comedor sin siquiera decir un saludo adecuado. Los platillos que había preparado estaban todos frente a ella. «Ahora que estamos todos aquí, a comer», dijo mi padre con alegría. Pero Betty no parecía feliz. Movió la comida con su tenedor. Dejó escapar un gran suspiro y dijo, ¿realmente esperas que coma algo que se ve tan poco apetitoso? Betty me lanzó una mirada despectiva mientras echaba un vistazo a los platillos. La miré de vuelta y me volví hacia mi padre, sorprendida. Él también parecía atónito, con la boca abierta mientras miraba a Betty. Bueno, puede que no sea tan elegante como lo que prepara tu sirvienta, pero Lisa hizo todo esto ella misma. ¿No puedes mostrar un poco más de respeto?, respondió mi padre con firmeza. Betty frunció el ceño de inmediato. Nunca dije que quería comer con ustedes. Solo estoy tratando de crear algunos recuerdos aquí, y me sirven algo que se ve tan poco apetitoso. ¿No puedes pensar en cómo me siento? ¿Qué quieres decir con crear recuerdos?, murmuré para mis adentros. Pero Betty se dio cuenta rápidamente.
Miró hacia abajo a mí y a mi padre. Sonrió con desdén y dijo algo impactante. Bueno, tu padre no estará aquí por mucho más tiempo, ¿verdad? Yo soy la dedicada nuera, haciéndole compañía. Yo esperaba una herencia considerable. En ese momento, tanto mi padre como yo quedamos atónitos en silencio. La habitación se quedó en silencio. ¿Podía realmente ser esta la mujer con la que Jake, el inteligente, eligió casarse? Hablar de herencia antes de que alguien haya fallecido, hay algo muy mal en eso. Vas a vivir muchos años más. Antes de darme cuenta, estaba gritando. Incluso Betty, que había estado jugando con su comida de manera malhumorada, se detuvo al verme desahogar mi enojo. No hables de herencia con mi papá. Puede que para ti solo sea otra persona, pero él es familia para mí. También es familia para Jake. Es el único pariente vivo que nos queda después de perder a nuestra madre. Mi padre me contuvo suavemente mientras me inclinaba sobre la mesa, respirando con dificultad. Lentamente volví a sentarme, pero mi ira hacia Betty aún ardía dentro de mí. Con una respiración profunda que pareció romper la tensión, sentí cómo se desinflaban mis emociones reprimidas. Haré como si no hubiera oído lo que acabas de decir, habló mi padre en un tono tranquilo. Betty inmediatamente se rió con desprecio. Todo lo que hice fue decir la verdad. No quiero que la herencia vaya a una mujer que todavía vive con sus padres. Sus palabras fueron directas, y ya no tenía energía para seguir enojada. Ella mencionó audazmente lo que mi padre había tratado de ignorar y nos lanzó sus palabras insultantes. Te dejaré esta vieja casa, cuñada. Parece que no tendrás que preocuparte por perder tu lugar para vivir, dijo Betty con una risa burlona. Quería replicar, pero cuando vi a mi padre negando con la cabeza en silencio, me mordí la lengua. Mi padre era demasiado indulgente con Betty, aunque ella se sintiera sola porque Jake estaba a menudo ocupado con el trabajo. No era correcto excusar a un adulto que no sabía hablar con respeto. Mi padre miró mi expresión y murmuró suavemente, ella es la que eligió Jake. Había una sonrisa triste en el rostro de mi padre. Parecía un papá lidiando con una hija problemático y también un hombre desgastado por la vida. No podía traerme a decir nada al ver su expresión. Tenía palabras para mi padre y para Betty, pero más que nada, quería saber qué pensaba Jake sobre todo esto. No estoy segura si Jake sabe sobre el comportamiento de Betty. Si es consciente y lo ignora, entonces siento la obligación de hablar como su hermana. Al final, Betty apenas comió la comida que preparé y se fue temprano después de una breve conversación. Solo quedamos mi padre y yo en la amplia sala de estar. Creando recuerdos. Murmuró, quizás tenga razón. Suspiré en silencio, notando que la figura de mi padre de repente parecía más pequeña. Siguiendo la sugerencia de Jake, nuestra familia decidió hacer un viaje a Francia. Mi padre quería visitar Francia mientras aún podía caminar sin ayuda, así que Jake y yo organizamos el viaje. Inicialmente, le sugerí a Jake que él y papá fueran solos sin mí, ya que Betty a menudo hacía comentarios hirientes hacia mí. No quería arruinar la atmósfera alegre del viaje. Sin embargo, Jake insistió en que sería mejor tener a alguien que normalmente observaba la condición de papá, así que terminó comprando 4 boletos, a regañadientes. Acepté unirme a ellos en el viaje a Francia. Y como anticipé, Betty estuvo de mal humor todo el tiempo, sin decir una palabra a nadie en el avión. Una vez que llegamos, nos dirigimos directamente al corazón de París y disfrutamos del turismo. Mi padre estaba sorprendentemente animado, explorando cada rincón con entusiasmo. Betty pareció alegrarse un poco cuando Jake le compró una bolsa de diseñador. Caminaba del brazo de Jake, pero no pude evitar notar que Jake no parecía particularmente feliz en ese momento. Accidentalmente crucé miradas con Betty, y ella me miró con tal intensidad que mi corazón se detuvo un momento. Por cierto, ¿por qué Lisa está aquí con nosotros? Betty soltó el brazo de Jake y se enfrentó a mí. Le pedí que viniera en caso de que algo le suceda a papá. Necesitamos a alguien que pueda manejarlo, trató de intervenir Jake, pero parecía que sus palabras no registraban en Betty. Ella continuó mirándome, sonriendo con desprecio. Betty habló en un tono hiriente, preguntando cómo es usar el dinero de su esposo para viajar al extranjero. Dijo que no gastara demasiado porque los boletos de avión son caros. Luego, sugirió groseramente que Lisa podría dormir afuera en lugar de en su lujosa suite de hotel. Jake intentó detenerla, pero no escuchó. Betty insultó a Lisa, diciendo que vive del dinero de su familia, incluido el de su hermano. Lisa se sintió realmente enojada y molesta por esto, y contraatacó, diciendo que en realidad Betty vive del dinero de Jake a pesar de ser ama de casa. Lisa señaló que Betty contrata a alguien más para hacer el trabajo del hogar. Su papá intervino antes de que las cosas empeoraran. Les dijo con calma a Betty que deberían irse porque su presencia estaba arruinando su viaje.
Se disculpó con Lisa y le pidió que revisara el horario de los autobuses hacia el aeropuerto. Betty parecía complacida, pero Jake se veía preocupado. Jake de repente se dio cuenta de que se quedarían sin nadie que los ayudara una vez que sus padres se fueran. Intentó desesperadamente detenerlos, pero su papá se mantuvo firme en su decisión. Le pidió a Lisa que revisara el horario de los autobuses hacia el aeropuerto y se dirigió rápidamente en esa dirección. Lisa tuvo que seguir a su papá mientras mantenía un ojo en su hermano y su esposa mientras se alejaban. Jake gritó que estarían bien sin sus padres, llamándolos irrespetuosamente viejo y vieja. Lisa se sintió molesta con Betty por llamar viejo a su papá, pero no se detuvo en eso. Se apresuró tras su papá, escuchando los gritos angustiados de Jake y los insultos de Betty dirigidos hacia él. Eventualmente, Jake irrumpió en una cafetería cerca del aeropuerto donde estaban tomando té. Luciendo frenético y sudoroso, se apresuró hacia su mesa y bajó la cabeza en un frenesí de pánico. Lo siento mucho por lo que pasó antes. Haré una disculpa adecuada más tarde, pero ahora necesito tu ayuda con Betty, dijo Jake con sinceridad, inclinándose profundamente. Mi papá y yo intercambiamos miradas sorprendidas. ¿Qué le pasó a Betty?, pregunté en nombre de mi papá, incitando a Jake a explicar. Después de que nos fuimos en el autobús hacia el aeropuerto, Jake y Betty tomaron un taxi hacia el hotel. Sin embargo, se encontraron con un problema. Una vez que estuvieron en el taxi, no pudieron comunicarse bien con el conductor porque ninguno de ellos hablaba francés, y el conductor no hablaba inglés. A pesar de que el conductor les preguntó algo, no pudieron entender y terminaron saliendo del taxi sin darse cuenta de que Betty aún estaba dentro. Jake expresó su preocupación porque no podía comunicarse con Betty por teléfono y temía que la hubieran asaltado o que se hubiera metido en algún otro problema después de ser dejada por el taxi. Dándose cuenta de que necesitaba ayuda y sintiéndose abrumado por la situación debido a su falta de comprensión del francés, Jake se volvió hacia nosotros en busca de asistencia. Le aseguré que tanto mi padre como yo hablamos francés con fluidez, a pesar de que Betty pensaba que mi padre era incapaz debido a su edad. Él solía ser profesor de francés, y actualmente enseño francés. Este viaje a Francia fue planeado por Jake como una forma para que mi padre recordara su juventud. Al llegar a Francia, mi padre parecía revitalizado por los recuerdos de su tiempo estudiando en el extranjero. Dado que yo también había estudiado en Francia durante mis días de estudiante, compartimos historias sobre nuestras experiencias después de separarnos de mi hermano y su esposa. Mi padre escuchó atentamente, asintiendo eventualmente en comprensión. Volvamos al centro de la ciudad. Supongo que el taxi que los dejó podría estar esperando a su próximo pasajero allí, sugirió mi padre. Siguiendo su consejo, nos preparamos rápidamente y emprendimos una misión para localizar a Betty, quien había sido dejada en algún lugar. Mi padre y yo decidimos separarnos y buscar el taxi que había dejado a mi hermano y su esposa. En el centro de la ciudad, es común que los taxistas hablen francés con fluidez sin necesidad de usar inglés. Antes de que pudiera alcanzarlos, mi padre logró encontrar el taxi que había llevado a Jake y Betty, llevándonos al lugar donde se suponía que Betty debía haber sido dejada. Afortunadamente, Betty estaba allí, a salvo pero luciendo cansada. Sin embargo, al llegar, se hizo evidente que la habían robado. Todas sus maletas y pertenencias habían desaparecido, dejándola sin nada. Cuando Betty vio el rostro de Jake, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero rápidamente frunció el ceño al vernos. ¿Por qué están ellos aquí?, preguntó Betty, claramente molesta, y dejó escapar un pesado suspiro. Si no fuera por ellos, habrías estado varada aquí sin nada. Betty, deberías estar agradecida, le reprendió Jake, luciendo inseguro. ¿Qué quieres decir? Sin ellos, nuestro viaje habría sido un desastre. No podemos hablar francés, así que por eso estamos en esta situación. Pero ellos son diferentes, ambos son profesores de francés, mucho mejores en eso que yo, aclaró Jake. Betty parecía incómoda, mirando hacia nosotros. Un pensamiento preocupante cruzó por mi mente, y le dije en voz baja a Betty, si no te hubiéramos encontrado, podrías haber tenido que dormir en la calle aquí. Betty apretó los labios de frustración, y además, Jake y yo dividimos los gastos del viaje equitativamente. Así que, ¿cómo puedes decir que todo lo financia una anciana que vive del dinero de sus padres? Con eso, Betty comenzó a temblar. De todos modos, el dinero es de tu padre, ¿verdad? En respuesta al argumento de Betty, mi padre sacudió suavemente la cabeza. No hice nada, Lisa. Jake y Betty se están manejando bien por su cuenta. Son mi orgullo y alegría. Justo cuando sentí la mirada de Betty perforándome, ella se quedó en silencio, negándose a decir una sola palabra de agradecimiento a pesar de haber sido ayudada. Tenía muchas cosas que quería decirle,
pero el consejo susurrado de mi padre de tomarlo con calma me hizo contenerme y permanecer en silencio. Este debió ser un momento muy embarazoso para Betty. Probablemente nunca esperó ser rescatada por alguien a quien había menospreciado. Incluso Jake parecía cansado de la hostilidad obstinada de Betty hacia nosotros, su frustración evidente en su rostro. Bueno, ahora que todo está resuelto, ¿continuamos con nuestro turismo? Vamos a un restaurante que solía encantarme cuando estudiaba aquí, sugirió mi padre con alegría. Con la optimista sugerencia de mi padre, nuestra familia se unió de nuevo. Tuvimos un tiempo fantástico en Francia, ignorando la tristeza de Betty y disfrutando plenamente de nuestro viaje. Cuando regresamos a Estados Unidos, Jake seguía pidiéndonos disculpas y sorprendentemente decidió divorciarse de Betty. Me quedé en shock y le pregunté por qué se casaron en primer lugar. Resultó que Betty había mentido sobre estar embarazada y presionó a Jake para que se casara con ella. Después de casarse, quedó claro que no estaba embarazada en absoluto. Jake había dudado en divorciarse de ella antes debido a su imagen pública, pero ya no podía tolerar el desprecio de Betty hacia mi padre y hacia mí. Después del divorcio, Betty fue forzada a salir de su hogar y no pudo seguir viviendo como ama de casa sin un compañero que ayudara con las tareas del hogar. Enfrentó dificultades, además de perder la mitad de sus activos debido a un incidente de robo durante nuestro viaje a Francia. Debe estar esforzándose mucho ahora para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi padre se volvió notablemente más feliz y animado, recordando su juventud en Francia durante nuestro viaje. Decidí dejar mi trabajo de docente y comencé una escuela de francés en casa. Espero renovarla pronto y que mi padre se una a mí como profesor de francés. Los sueños de nuestra familia están creciendo, y estamos emocionados por el futuro. Hola, soy Melissa, una madre soltera de 38 años que trabaja incansablemente como asistente legal para proporcionar la mejor vida posible a mi hija, Allison. Desde que mi ex, Jack, se fue cuando Allison tenía solo 5 años. Hemos sido solo nosotras dos. Avancemos hasta ahora. Allison tiene 17 años y es mi mundo. Es todo lo que una madre podría desear, inteligente, amable y hermosa por dentro y por fuera. Así que cuando llegó a casa emocionada por el baile, no podría haber estado más feliz. Mamá, Tyler me invitó al baile, me dijo con una sonrisa después de la escuela un día. La abracé fuerte, emocionada. Eso es fantástico, cariño, tenemos que encontrar el vestido perfecto. Poco sabía yo que ese vestido causaría más drama del que jamás hubiera anticipado. Verás, nuestra familia tiene un pequeño problema, mi ex suegra, Bárbara, y mi ex cuñada, Karen, todavía están en la vida de Allison. Ni siquiera preguntes por qué, es una larga historia. Digamos que son tan agradables como una cita dental interminable. En nuestra cena familiar habitual, Allison mencionó el baile y deberías haber visto sus caras. Bárbara frunció los labios. ¿El baile? ¿No es un poco innecesario? Karen intervino. Sí, ¿no deberías estar enfocándote en las solicitudes para la universidad? Me contuve, pero Allison, ¿qué es un amor? No se rindió. Puedo manejar ambas cosas. Tía Karen, estoy muy emocionada por el baile. La atmósfera era más densa que el infame pastel de carne de Bárbara. Mientras comprábamos el vestido, Allison encontró un hermoso vestido azul que le iluminó los ojos. Mamá, este es el indicado, dijo. Miré el precio y me estremecí. No era barato, pero al verla tan feliz, no pude decir que no. Serás la chica más hermosa allí, cariño. Sonreí mientras pasaba mi tarjeta. Cuando mostramos el vestido a Bárbara y Karen, sus reacciones fueron, digamos que no fueron entusiastas. Bárbara resopló. ¿No crees que es un poco demasiado? Karen añadió. ¿Y ese color? No es realmente tu mejor look, Allison. La sonrisa de Allison se desvaneció, y sentí que mi ira comenzaba a aumentar. Se ve deslumbrante, dije, dejando claro que la conversación había terminado. En las semanas previas al baile, Allison estaba llena de emoción. Ella y sus amigas estaban constantemente planeando ramos, limusinas, fiestas posteriores. Pero cada vez que Bárbara o Karen estaban cerca, soltaba comentarios pasivo-agresivos. No planeas usar tacones, ¿verdad? Harás que Tyler se vea pequeño, decía Karen, o Bárbara murmuraba. No te quedarás fuera muy tarde, ¿verdad? Hice todo lo posible por proteger a Allison de su negatividad, pero podía ver que empezaba a pesarle. La noche antes del baile, Allison era una mezcla de nervios y emoción. Estábamos haciendo los últimos preparativos, uñas, cabello, lo habitual. Mamá, ¿y si algo sale mal? Se preocupó. Le apreté la mano. Va a ser perfecto, cariño. Mientras colgaba su vestido, asegurándome de que estuviera impecable para el día siguiente.
No tenía idea del caos que estaba a punto de desatarse. A veces, las personas que menos esperas son las que causan más daño. Tuve que correr a la tienda por unos últimos artículos, laca para el cabello, pasadores, los esenciales del baile. Bárbara y Karen se habían ofrecido a ayudar a Allison con algunos toques finales. Es muy amable de su parte, dije, un poco sorprendida por su repentina disposición a ayudar. Al salir, las vi subiendo las escaleras con Allison. Debería haber confiado en mi instinto cuando me dijo que algo no estaba bien, pero lo ignoré. Quería creer que finalmente estaban siendo solidarias. Poco sabía yo que estaba caminando directo a un desastre. Cuando regresé de la tienda, emocionada por pasar la tarde ayudando a Allison a prepararse para su gran noche, noté que los autos de Bárbara y Karen aún estaban afuera. Raro, pensé que ya habrían salido. Entré a la casa en silencio, escuchando voces murmuradas arriba. ¿Y era eso el sonido de unas tijeras? Mi corazón se aceleró mientras subía las escaleras. Lo que encontré al abrir la puerta del cuarto de Allison fue algo para lo que nunca podría haberme preparado. Ahí, en medio de la habitación, estaban Bárbara y Karen, con tijeras en mano, rodeadas de tela azul rasgada. El hermoso vestido de pram de Allison estaba arruinado, yacía en pedazos sobre la cama. ¿Qué están haciendo?, grité, dejando caer mis bolsas al suelo. Bárbara y Karen se dieron la vuelta, sus caras pálidas. Melissa, nosotras, solo estábamos, tartamudeó Karen. ¿Solo qué? ¿Destruyendo el vestido de mi hija? ¿Están locas? Temblaba de furia. Bárbara dio un paso adelante, desafiante. Ese vestido era inapropiado. Solo estamos haciendo lo que es mejor para Allison. ¿Inapropiado? Es un vestido de baile, no algún atuendo escandaloso. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Karen intervino. Solo estamos protegiendo su reputación. No lo entenderías. De repente, todas las pequeñas cosas empezaron a encajar, las constantes críticas, los accidentes que parecían ocurrir, las veces que dejaron a Allison decepcionada, siempre había sido sobre control. Han tenido celos todo este tiempo, dije, elevando la voz. No pueden soportar ver a Allison feliz. Bárbara se rió despectivamente. No seas ridícula, la queremos. ¿Amor? Esto no es amor, esto es control tóxico, grité. En ese momento, escuché un pequeño suspiro desde la puerta. Allison estaba allí, con los ojos muy abiertos, mirando el desastre frente a ella. Mi vestido, susurró, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Corrí hacia ella y la abracé. Lo siento mucho, cariño. Ella se derrumbó, sollozando en mi hombro. ¿Por qué harían esto, abuela, tía Karen? ¿Por qué? Bárbara tuvo el descaro de verse ofendida. Estábamos tratando de ayudar. Querida, ese vestido era inapropiado. Salgan, dije entre dientes. Salgan de mi casa, ahora. Karen trató de protestar, pero nosotras. Fuera, grité, señalando hacia la puerta. Salieron apresuradamente y volví a girarme hacia Allison, que seguía llorando. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? El baile es mañana y mi vestido está destruido. La abracé con fuerza, con mis pensamientos a 1000 por hora. ¿Cómo podría solucionar esto? Todas las tiendas de vestidos estarían cerradas a esta hora. Lo resolveremos, cariño, te lo prometo, le dije, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. Mientras consolaba a mi hija devastada, una cosa estaba clara, Bárbara y Karen no se saldrían con la suya. Finalmente habían cruzado una línea, y era hora de que enfrentaran las consecuencias. Pero antes de eso, tenía que hacer un milagro y encontrar un vestido de graduación en menos de 24 horas. Este era el peor sueño de cualquier madre. Una vez que Allison finalmente se quedó dormida, agotada de tanto llorar, me senté en la mesa de la cocina, con la mente en un torbellino. No se trataba solo de un vestido arruinado, se trataba de años de manipulación y crueldad. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi ex, Jack. Necesitamos hablar. Es sobre Allison. 30 minutos después, Jack estaba en mi puerta, visiblemente preocupado. ¿Qué está pasando, Melissa? Le conté todo, y con cada detalle, su expresión se volvía más oscura. No puedo creer que mi propia madre y hermana hicieran esto, murmuró, sacudiendo la cabeza. Créelo. Y no es solo esto. ¿Recuerdas cuando a Allison no la invitaron a las fiestas de cumpleaños de los hijos de Karen? ¿O cuando Bárbara, accidentalmente, derramó vino sobre su vestido de graduación? Los ojos de Jack se abrieron de par en par. ¿Crees que eso fue intencional? Lo sé, y vamos a demostrarlo. En las horas siguientes,
llamamos a amigos y familiares, uniendo un patrón perturbador del comportamiento de Bárbara y Karen. Las historias empezaron a llegar. Mi amiga Lisa recordó: ¿recuerdas cuando Bárbara esparció esa mentira sobre Allison haciendo trampa en un examen de matemáticas? Siempre supe que no era cierto. El primo de Jack, Tom, agregó: Karen me dijo que Allison estaba esparciendo rumores sobre mi hija. Debería haber sabido que no debía confiar en ella. Para la mañana, teníamos una lista de incidentes que abarcaban años. Era hora de traer a los grandes. Contacté a mi antigua compañera de universidad, Sara, que se había convertido en una abogada de primer nivel. Sara, necesito tu ayuda. Nos encontramos en un café, donde expuse todo lo que habíamos descubierto. Sara soltó un silbido bajo. «¿Esto es serio, Melissa? Estamos hablando de acoso, difamación, y tal vez incluso daño a la propiedad con el incidente del vestido. ¿Qué podemos hacer?», pregunté. «Legalmente, podríamos presentar cargos, pero considerando que es familia, podría haber una mejor manera de manejar esto». Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. La reunión familiar anual estaba a solo 2 semanas. Todos estarían allí. Sara, ¿y si los exponemos frente a toda la familia? Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Sara. Ahora sí, ese es un plan que puedo respaldar. Vamos a hacerlo. En los días previos a la reunión, mientras ayudábamos a Allison a prepararse para la graduación, gracias a Dios por los sastres de 24 horas y una tarjeta de crédito de emergencia, preparamos nuestra estrategia. Reunimos fotos, capturas de pantalla de mensajes, e incluso grabaciones de las cámaras de seguridad de mi casa mostrando a Bárbara y Karen con el vestido destruido. Jack se comunicó con la familia extendida, asegurándose sutilmente de que todos asistirían a la reunión. Lisa nos ayudó a armar una presentación de diapositivas con evidencia, mientras que Tom se ofreció a manejar la instalación técnica. Necesitamos asegurarnos de que no puedan escapar de esto, dije durante una de nuestras reuniones. Sara asintió. He redactado un comunicado que describe sus acciones. Lo distribuiremos después de la presentación. A medida que se acercaba el día de la reunión, sentía una mezcla de nervios y determinación. Bárbara y Karen no tenían idea de lo que se avecinaba. La noche anterior al evento, Allison preguntó: «Mamá, ¿estás segura de esto?». Se siente extremo. La abracé con fuerza. «Cariño, a veces tienes que enfrentar a los abusadores, incluso si son familia. Especialmente si son familia». Jack intervino: «Tu mamá tiene razón, pequeña. Lo que te hicieron no está bien, y es hora de que la verdad salga a la luz». Allison asintió lentamente. «Está bien, confío en ustedes dos». Mientras preparaba mi atuendo para la reunión, respiré hondo. Mañana cambiaría todo. Bárbara y Karen creían que podían manipular y lastimarnos sin consecuencias. Estaban a punto de aprender cuán equivocadas estaban. «¿Listo para mañana?», preguntó Jack mientras se iba. Asentí, con determinación brillando en mis ojos. «Más que lista. Es hora de terminar con esto». El día de la reunión familiar llegó, y mi estómago estaba hecho un nudo. Allison, Jack y yo llegamos temprano para preparar nuestra presentación con la ayuda de Tom. A medida que los miembros de la familia empezaban a llegar, vi a Bárbara y Karen, todas sonrisas y abrazos como si nada hubiera pasado. La vista de ellas me hizo hervir la sangre. Una vez que todos se acomodaron, me levanté y aclaré mi garganta. «Todos, si pudiera tener su atención. Hay algo importante que necesitamos abordar». Bárbara parecía confundida. «Melissa, ¿de qué se trata esto?». Tom apagó las luces y nuestra presentación comenzó. «La semana pasada, Bárbara y Karen destruyeron el vestido de graduación de Allison», dije mientras se reproducía la grabación de seguridad. Gasps resonaron por la sala. Continuamos detallando incidente tras incidente, las exclusiones de las fiestas de cumpleaños, los atuendos arruinados, las mentiras viciosas. Con cada revelación, podía ver el shock y el disgusto crecer en los rostros de todos. Karen se levantó de un salto. «Esto es un escándalo. Nunca hemos hecho nada para lastimar a Allison». Pero sus palabras cayeron en saco roto a medida que más miembros de la familia comenzaban a hablar. La prima Rachel dijo: «¿Así que por eso me dijiste que Allison no podía venir a mi boda? Dijiste que estaba enferma». El tío Steve agregó:
Y la vez que dijiste que Allison estaba hablando mal de mi hijo, eso también era una mentira. Las caras de Bárbara y Karen se pusieron pálidas, sus ojos se movían por la sala en busca de apoyo. No encontraron ninguno. Sara dio un paso adelante, completamente en modo abogada. Lo que han hecho constituye acoso y difamación, sin mencionar daño a la propiedad. Podríamos emprender acciones legales. Bárbara se burló. No te atreverías. Somos familia. Enfrenté su mirada. La familia no se trata así entre sí. Nos has dejado sin opción. Las consecuencias fueron rápidas. Los miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias experiencias de las manipulaciones de Bárbara y Karen. Era como si se hubiera abierto una compuerta. Al final, no necesitábamos presentar cargos, la familia decidió por su cuenta cortar a Bárbara y Karen. Sin más invitaciones, sin más contacto. La noche de graduación de Allison fue un éxito. En su nuevo vestido, que era incluso más hermoso que el primero, brillaba. Mamá, dijo antes de salir, gracias por todo. La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Siempre, cariño. Siempre estaré aquí para ti. Esa noche, reflexionando sobre todo, me di cuenta de una verdad importante: enfrentar a personas tóxicas, incluso cuando son familia, es difícil, pero es necesario. Por nosotros mismos y por los que amamos. Gracias por mirar. Hasta la próxima, y mantente al tanto. Recuerdo el día en que conocí a Alex como si hubiera sido ayer. Estaba en un pequeño café encantador, absorta en mis pensamientos mientras disfrutaba de una taza de su café más barato, tratando de organizar mis planes desordenados. Fue entonces cuando él entró, como algo salido de una película, aunque no había luces brillantes ni música conmovedora. Solo el tintineo de la campanita sobre la puerta y la mezcla del olor a café rancio con su colonia. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó, señalando la silla frente a mí, mostrando una sonrisa que podría deslumbrar a cualquiera. Parece que está disponible, respondí, tratando de sonar casual y sin preocupaciones por su entrada inesperada. Nuestra conversación comenzó de inmediato, y sentí que éramos dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Conectamos a través de nuestro amor compartido por ver maratones de esos programas que nos dan pena ajena y debatimos sobre el mejor ingrediente para la pizza, piña, por supuesto. Pasó un poco de tiempo y ya éramos oficialmente pareja, no solo citas casuales, sino algo real. Sentía como si lo conociera de toda la vida, y pronto comenzamos a hablar de matrimonio. Fue entonces cuando comenzaron las complicaciones. Sus padres eran bastante difíciles. La primera vez que los conocí, sentí como si hubiera entrado en una cueva de leones con un vestido hecho de carne cruda. Tenían esa extraña forma de sonreír mientras me evaluaban, como si juzgaran si valía su tiempo. Entonces, tú eres la chica de la que Alex no deja de hablar, dijo su madre, con un tono pesado que carecía de calidez. Culpable, respondí, tratando de ocultar el impacto de sus palabras. No perdieron tiempo en expresar sus expectativas, insistiendo en que firmáramos un acuerdo prenupcial. Ahora, no busco el dinero de nadie, pero eso realmente me molestó. Estoy de acuerdo con su prenupcial, les dije, pero tengo una estipulación: si uno de nosotros engaña, el traidor paga $100,000. Alex lucía completamente sorprendido, como si le hubiera dado una bofetada con un pez. Cariño, nunca te engañaría, respondió, con los ojos bien abiertos y sincero. Sí, bueno, mi ex dijo lo mismo antes de que lo atrapara con las manos en la masa, literalmente. ¿Es esto o nada? Él cedió, y sorprendentemente, sus padres también, aunque sus expresiones sugerían que acababan de morder algo agrio. Pensamos que eso lo resolvía, pero estábamos muy equivocados. Una noche, estábamos acurrucados en el sofá, una rutina acogedora que habíamos comenzado desde que nos mudamos juntos. Nuestro sofá era viejo y chirriante, pero se había convertido en nuestro pequeño refugio. La televisión estaba encendida, pero estábamos demasiado ocupados soñando despiertos sobre un viaje a Italia que sabíamos que estaba fuera de nuestro presupuesto, pero que estábamos decididos a planear de todos modos. Alex, solo piénsalo, la comida, el vino, el arte, tenemos que ir, exclamé, con los ojos brillando de entusiasmo. Él se rió, acercándome más. Emily, me ganaste con la comida, pero seamos realistas, nuestro banco es más adecuado para acampar en el patio trasero que para una escapada romántica a Venecia. Lo empujé juguetonamente. Entonces ahorraremos, reduciremos gastos innecesarios, como tus videojuegos. Él fingió estar sorprendido. No los videojuegos, llévate mis camisas.
mis zapatos, incluso mi amada cafetera. Pero por favor deja los juegos. Compartimos una risa, encarnando la esencia de nuestra relación, siempre soñando en grande mientras nos manteníamos firmes en nuestra modesta realidad. Encontramos alegría no solo en los grandes momentos, sino también en los pequeños, como cuando Alex preparaba el desayuno los sábados. Cocinar no era su fuerte, pero de alguna manera había dominado los huevos revueltos y las tostadas, que servía junto con su atroz café. Me encantan esas mañanas. Entonces, ¿qué hay en el menú hoy? ¿Huevos revueltos?, preguntaba, ya dirigiéndose a la cocina. Solo si prometes no quemar las tostadas esta vez, le gritaría, añadiendo, y yo me encargo del café. Un día, un tema que habíamos estado evitando finalmente salió a la luz. Estábamos lavando los platos juntos, una tarea ordinaria que de alguna manera se sentía especial porque compartíamos ese momento. Emily, necesitamos hablar sobre, ya sabes, empezar una familia, dijo Alex, rompiendo el cómodo silencio. Me detuve, con un plato en la mano. Lo sé, pero es un poco aterrador, ¿no? ¿Qué pasa si no podemos? Alex se volvió hacia mí, secándose las manos con una toalla. Entonces lo resolveremos juntos, pero no lo sabremos hasta que lo intentemos, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué tan difícil puede ser? Me reí nerviosamente, llena de amor, palabras célebres, cariño, pero así funcionábamos, sin importar los desafíos que se presentaran. Los enfrentábamos juntos, incluso cuando su madre comenzaba a dar pistas cada vez más directas sobre los nietos en cada oportunidad. Lo tomamos todo con calma. Emily, querida, ¿cuándo planeas bendecirme con unos nietos? El tiempo no espera a nadie, ¿sabes?, decía ella, con un tono azucarado, pero el mensaje subyacente era afilado. Yo mordía mi labio, sonriendo forzadamente, y respondía, estamos en ello, ¿verdad, Alex? Él rápidamente añadía, sí. Mamá, déjanos un respiro. Estas cosas llevan tiempo. A medida que el año avanzaba, la presión aumentaba, no solo de su madre, sino de nosotros mismos también. Ambos deseábamos tener una familia, pero el camino no era tan sencillo como habíamos esperado. Desde que Judy encontró su nuevo pasatiempo de hacer mi vida miserable, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla, con sus comentarios mordaces como la principal arma. Ya no se trataba solo de un comentario sarcástico ocasional. Era una ofensiva total contra mi autoestima y mi papel como pareja. La situación alcanzó un punto de ebullición una tarde de domingo, que se suponía debía ser relajada y serena. Judy, con su impecable sentido del momento, irrumpió sin ser invitada justo cuando estábamos a punto de sentarnos a comer. La atmósfera se tornó tensa en el instante en que cruzó la puerta, su mirada inspeccionando la habitación como si estuviera a punto de revisar un puesto militar. Bueno, ¿no es esto encantador?, comenzó, su voz goteando sarcasmo mientras evaluaba la sencilla comida que había preparado. Te has superado, Emily. Está claro que has estado trabajando duro en la cocina toda la mañana. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, una sonrisa burlona en sus labios. En un intento por mantener la paz, forcé una sonrisa. No es nada extravagante, Judy, solo algo sencillo. Por favor, toma asiento. Una vez que nos acomodamos en la mesa, el asalto comenzó en serio. ¿Sabes, Emily?, dijo Judy, su tono impregnado de condescendencia. Estuve charlando con la señora Henderson el otro día, y mencionó que su nieto acaba de nacer. Me hizo preguntarme, ¿cuándo tú y Alex me darán buenas noticias? Después de todo, ¿no están envejeciendo más jóvenes? Mis mejillas se sonrojaron con una mezcla de humillación y enojo. Miré a Alex, esperando que viniera a mi rescate, pero de repente parecía muy interesado en su comida. Mamá, vamos, murmuró finalmente Alex, pero carecía de convicción, y todos lo sentimos. Judy continuó, inflexible, y Alex, cariño, no quiero ser dura, pero no eres una caridad, trabajas duro por tu ingreso. ¿Por qué desperdiciarlo en Emily si ni siquiera puede cumplir con sus responsabilidades básicas como esposa? Un servicio de limpieza y un cocinero serían mucho más prácticos, ¿no crees? En ese momento, ya no podía contenerme. Judy, estoy haciendo lo mejor que puedo. No es que no quiera tener hijos. Y en cuanto a la casa y mi cocina, no me di cuenta de que el matrimonio venía con un contrato de servicio. Judy se rió con desdén. Bueno, tampoco es un paseo gratis. Tienes deberes, Emily, y claramente no los estás cumpliendo. La atmósfera estaba cargada de tensión, y podía sentir las lágrimas amenazando con derramarse. Pero lo que más dolía no eran los comentarios de Judy, era el silencio de Alex. Finalmente, habló, pero no en mi defensa. Sí, mamá tiene un punto. Quizás deberíamos pensar en conseguir ayuda por aquí.
podría hacer las cosas más fáciles para ti también. Más fáciles para mí. Sus palabras se sentían como una traición. Era evidente que estaba sola en esto. En los días que siguieron, las visitas de Judy se volvieron más frecuentes, y con cada una, sus críticas se agudizaban. Ella inspeccionaba la casa, señalando cada mota de polvo o cojín fuera de lugar. ¿Llamas a esto limpio?, se burlaría. Mis ojos deben estar jugándome una mala pasada porque esto parece un chiquero. Luego vinieron los comentarios sobre mi apariencia. ¿Eso es lo que llevas puesto? Una esposa debería vestirse para impresionar a su esposo. No es de extrañar que Alex siempre esté tan cansado. Vuelve a casa a esto. Intenté defenderme. Judy, no me visto para Alex, me visto para mí. Y él siempre está cansado porque trabaja duro, no por lo que llevo puesto. Pero era como hablarle a una pared. Judy ya había formado su opinión sobre mí, y nada de lo que dijera o hiciera la cambiaría. La falta de apoyo de Alex fue el golpe más doloroso. Cada noche después de las visitas de su madre, discutíamos. ¿Por qué no te defiendes por mí, Alex? Ella está pisoteando nuestra relación, y tú solo dejas que suceda. Emily, es mayor, está acostumbrada a sus maneras. ¿Qué esperas que haga? ¿Echar a mi propia madre? No, pero quiero que seas mi esposo, que me apoyes, no a ella. Era evidente que esto era más que la desaprobación de Judy, se trataba de nosotros, de nuestro matrimonio, y de si éramos lo suficientemente fuertes para unirnos contra sus críticas o permitir que las separaran. A medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que esto no era solo una fase, era un asedio a gran escala. Si no actuábamos pronto, podría no quedar nada que salvar. Las cosas entre Alex y yo se habían vuelto frías desde que Judy intensificó su campaña de críticas. Pero no solo nuestra vida en casa estaba tensa. Alex mismo comenzó a actuar de manera extraña. Y no en el típico, solo está estresado por el trabajo. Era algo más profundo. Algo que me retorcía el estómago. Todo comenzó con las llamadas telefónicas. Alex siempre había sido transparente con su teléfono. No manteníamos secretos el uno del otro. Pero luego comenzó a salir de la habitación cada vez que recibía una llamada. Y siempre era del mismo número, trabajo. ¿Quién es Ion?, pregunté una noche, tratando de sonar casual. Alex se sobresaltó, una señal clara de que estaba incómodo. Oh, solo un nuevo colega, muchas preguntas, ya sabes. Pero eso no era todo. Alex, que estaba tan lejos de ser un fashionista como uno podía ser, de repente comenzó a preocuparse por su apariencia. Se despidió de las camisetas gráficas y los jeans desgastados. Ahora eran camisas pulcras y pantalones a medida, y colonia. Ahora usaba colonia. ¿Desde cuándo le importaba oler bien? ¿Qué pasa con el nuevo estilo? ¿Tienes una entrevista o algo así?, bromeé una mañana, observándolo arreglarse de una manera que nunca antes había visto. Él respondió con una sonrisa que era un poco demasiado rápida. Solo me sentí con ganas de cambiar las cosas. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Y las noches largas en el trabajo se estaban volviendo rutina. Otra larga, cariño. Le envié un mensaje, tratando de no sonar demasiado necesitada. Lo siento, este proyecto me está agotando. No llegaré tarde, lo prometo, respondía. Pero el reloj marcaba bien pasada la medianoche antes de escuchar el tintineo de sus llaves en la puerta. Intenté desestimar la sensación inquietante que persistía, pero se aferraba a mí como una sombra. Fue entonces cuando decidí contratar a un investigador privado. Se sentía como algo sacado de un drama televisivo cursi, pero necesitaba confirmación. La prueba llegó en un sobre marrón sencillo. Su contenido tan dañino como desgarrador, fotografías de Alex con otra mujer, su cercanía inconfundible, capturadas en momentos que destrozaron nuestros años juntos. Pero fue la grabación de audio la que cortó más hondo. Sus conversaciones llenas de palabras dulces y planes futuros no dejaban duda, estaban enamorados. O al menos, él lo estaba con ella. Me senté allí, la evidencia esparcida ante mí, una fría verdad asentándose. Esto era, la prueba que podría anclarme en un tumultuoso divorcio, si llegaba a eso. Imágenes que capturaban momentos robados de nuestra vida y palabras que traicionaban cada «te amo» que él había susurrado, pero lo mantuve todo para mí, un peso doloroso que elegí llevar sola. No estaba lista para enfrentarlo, no todavía. Necesitaba una estrategia, una forma de navegar los escombros de nuestro matrimonio mientras preservaba mi dignidad. Los siguientes días fueron un borrón. Alex continuó con su fachada, y yo hice mi parte. La esposa perfecta con una sonrisa en los labios y un pesado silencio en el corazón. Nuestras conversaciones se convirtieron en una cuidadosa danza alrededor de la verdad, cada palabra medida, cada risa forzada. ¿Todo bien, Em?, preguntaba. Su preocupación parecía genuina. Sí,
solo cansada. ¿Sabes cómo es el trabajo?, respondía, la mentira amarga en mi lengua. Era solo otro día ordinario, o eso pensaba, hasta que tropecé con una conversación que cambiaría todo. Ahí estaba yo, pasando junto a la puerta entreabierta de la oficina de Alex cuando sus voces llamaron mi atención. Era Alex y su madre, Judy, y no estaban simplemente charlando. La atmósfera era seria, cargada de intención. Te lo digo, mamá, no puedo seguir haciendo esto. No se trata solo de tener hijos. He perdido todos los sentimientos por Emily. Somos como compañeros de cuarto, no marido y mujer. La voz de Alex, tensa y cansada, flotaba a través de la abertura. La aguda voz de Judy respondió, bueno, claro que te sientes así. Ella no te ha dado un hijo. Seamos honestos, ¿qué ha contribuido realmente a este matrimonio? Pero no nos apresuremos. Mi cumpleaños número 70 se acerca, y no querríamos perder la oportunidad de recibir un generoso regalo de su parte, ¿verdad? El cinismo en su tono se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Ellos estaban conspirando contra mí, usándome hasta que decidieran que era conveniente desecharme. Y una vez que tengamos un buen regalo caro, simplemente podemos echarla a la calle, añadió Alex, su voz fría y calculadora. Exactamente, querido, solo espera un poco más, confirmó Judy, su voz goteando malicia. Me quedé ahí, congelada en shock y rabia, una mezcla de emociones hirviendo dentro de mí. Estaban planeando mi salida de esta familia tan casualmente como si organizaran la compra de víveres. El dolor era profundo, pero encendió algo más en mí, un ardiente deseo de venganza. Pensaban que podían usarme y tirarme cuando les convenga. Les demostraría que no era solo un peón en su retorcido juego. Unos días después, durante una cena familiar que se sentía más como una farsa que como una comida, Judy mencionó su próximo cumpleaños con la misma sonrisa que había llegado a detestar. Se inclinó y preguntó, entonces, Emily querida, ¿cuáles son tus planes para mi cumpleaños? Espero que algo especial. Confronté su mirada, mi rostro una máscara de calma. En realidad, Judy, estaba pensando en organizar una cena en el restaurante más extravagante de la ciudad, una noche para recordar. Sus ojos brillaron con codicia, y lanzó una rápida mirada satisfecha a Alex. Pensaban que me tenían atrapada, pero pocos sabían que ya estaba 2 pasos adelante. Oh, Emily, eso suena maravilloso, solo familia. Ya sabes, mantengámoslo íntimo, dijo Judy, su voz resumando dulzura falsa. Por supuesto, Judy, será un placer, respondí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Las semanas previas al cumpleaños número 70 de Judy se sintieron como una lenta marcha hacia el día D. Cada sonrisa burlona de ella, cada gesto despectivo de Alex alimentaba mi determinación. El plan era simple pero audaz. Reminiscence de un argumento de película, organizar una cena extravagante bajo el disfraz de un gesto amoroso, y luego soltar la bomba. Pero como en cualquier buena historia, el diablo estaba en los detalles. La noche antes de la fiesta, la tensión llenaba la casa. Alex, ajeno a la tormenta que se avecinaba, se relajaba en el sofá, desplazándose por su teléfono. ¿Todo listo para mañana?, preguntó, sin molestarse en mirar hacia arriba. Oh, podrías decir eso, respondí, mi tono ocultando la agitación dentro de mí. El día llegó, y a medida que los invitados comenzaban a llenar el opulento comedor reservado para la celebración de Judy, la atmósfera zumbaba de anticipación. Mi corazón latía rápido, no por los nervios, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de ocurrir. Judy, siempre el centro de atención, disfrutaba de su entorno. Oh, Emily, te has superado. Este lugar es magnífico, exclamó, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar. A medida que todos nos acomodamos, la comida transcurrió con la risa forzada típica de las reuniones familiares. Se compartieron historias, y luego, cuando los platos de postre fueron retirados, el camarero se acercó con el acto final de la velada, la cuenta. Se inclinó de manera discreta, informándonos que la cena costó $33,000. Sin dudar, entregué mi tarjeta, el gesto no notado por la mayoría. Fue entonces cuando Alex, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, decidió revelar su bomba. Emily, creo que es hora de que todos lo sepan. He terminado con esto, con nosotros. Quiero el divorcio. Las palabras flotaron en el aire, una nube tóxica sofocando todos los demás sonidos en la habitación. Antes de que pudiera comprender completamente el peso de su declaración, Judy intervino, su voz aguda e implacable. Bueno, entonces, ya que eso está en el aire, creo que lo mejor es que te vayas. Emily, estamos celebrando a la familia esta noche, y francamente, ya no eres parte de ella.
la habitación cayó en un silencio mortal. Cada mirada fija en mí, esperando ver cómo reaccionaría, pero no me desmoroné, con una calma que no sentía. Me levanté, asentí y salí sin pronunciar una palabra. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada mientras me dirigía a casa, la finalización de todo lo que había transcurrido aplastándome en oleadas. Llegué al apartamento de Alex, decidida y lista. Reuní mis cosas esenciales. La sensación inicial de entumecimiento se transformó en una determinación férrea. Este era el final de un capítulo y el comienzo de otro. Al terminar de cerrar mi última maleta, mi teléfono vibró insistentemente. Al principio, lo desestimé, pero la curiosidad pudo más. Al otro lado, la voz de Judy era aguda y frenética. Emily, el pago no ha sido procesado. Necesitas manejar esto de inmediato. La dulce ironía de mis preparativos para lo inevitable pesaba sobre mí. Ya había cortado nuestra cuenta compartida, anticipando que este sería el primer movimiento de Alex en mi contra. Oh, Judy, eso es desafortunado. Sin embargo, dado que mencionaste que ya no soy parte de la familia, supongo que tendrás que encargarte de ello tú sola. Su indignación resonó a través del teléfono, pero era una melodía que disfrutaba. El caos que siguió fue el desenlace perfecto para la farsa en la que se había convertido mi matrimonio. La noticia fluyó sobre el personal del restaurante exigiendo el pago, los berrinches crecientes de Judy y, eventualmente, la llegada de la policía para manejar su arrebato. Al final, fueron Alex y su familia quienes tuvieron que juntar los fondos para saldar la cuenta, una justicia poética por la traición y la humillación que había soportado. La mañana después del desastre de la cena se sintió como despertar entre los restos de una tormenta. Mantuve mi plan y mi determinación cerca, junto con un conjunto de documentos de divorcio, mientras caminaba de regreso a lo que solía ser nuestro hogar por última vez. Al entrar, la atmósfera chisporroteaba de tensión, lo suficientemente densa como para cortarse. Alex y Judy estaban presentes, enfrascados en una discusión. En el momento en que entré, su hostilidad pareció unirse en mi contra. «Tienes mucho descaro al venir aquí después de anoche», gritó Alex, su expresión una mezcla de ira y incredulidad. Judy, siempre la víbora, no perdió tiempo en agregar su veneno. «Desagradecida, nos has avergonzado frente a todos. ¿Tienes idea de lo humillante que fue que la policía interviniera?» La gente se reía y grababa. Enfrenté su rabia con una calma que no sentía realmente. «¿Avergonzada? ¿Crees que ese es tu mayor problema en este momento?» Arrojé los documentos de divorcio sobre la mesa. Las fotos incriminatorias de la infidelidad de Alex aterrizando encima. «Deberías preocuparte más por esto». El rostro de Alex se volvió pálido al recoger las fotos, con Judy mirando por encima de su hombro. Su indignación se transformó en shock y luego en pánico al darse cuenta de la situación. «Y no olvidemos el PRUP, ¿verdad?», continué con firmeza. «Tú engañas. Tú pagas $100,000, para ser precisos». La cara de Judy se contorsionó de incredulidad. «No te atreverías. No puedes hacernos esto». «Oh, pero puedo. Y lo haré». Mi voz era fría como el hielo y resuelta. Al darse cuenta de la futilidad de la negación, Alex cambió su enfoque. Por favor, hablemos de esto. Podemos solucionarlo». No pude evitar soltar una risa amarga. «¿Arreglarlo? ¿Crees que unas palabras pueden deshacer todo?» «No, Alex. Se ha acabado». Judy, siempre la manipuladora, intentó suavizar su tono, su voz goteando preocupación fingida. «Emily, querida, piensa en lo que estás haciendo. Esto nos arruinará». «Eso ya se fue, Judy. Deberías haberlo pensado antes». Su súplica se volvió desesperada, una carrera frenética para salvar lo que pudieran. Pero mi mente estaba resuelta. Ya no estaba dispuesta a ser la víctima, cansada de sus mentiras y manipulaciones. En última instancia, Alex no tuvo más remedio que pedir dinero prestado a sus padres para pagarme. Al salir de esa casa por última vez, con el cheque en mano, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Después de que todo se asentó, utilicé el pago de Alex para asegurar un anticipo en un pequeño y acogedor lugar propio. Es curioso cuánto se puede encontrar de tranquilidad dentro de las paredes de un espacio que realmente te pertenece, donde cada rincón se siente como un refugio del caos pasado. La vida es más tranquila ahora, y lo disfruto. Tengo un trabajo que me mantiene ocupada, vecinos amigables que me saludan y un pequeño jardín que puedo cuidar a mi propio ritmo. De vez en cuando, el rumor comparte jugosas novedades sobre Alex y Judy. Justo el otro día, mientras tomaba un café en un lugar local, me encontré con alguien del viejo vecindario. Después de intercambiar cortesías, se inclinó, su voz bajando a un susurro conspiratorio. «Oye, ¿has oído el último drama con tu ex y su mamá?». Sus ojos brillaban de emoción.
Levanté una ceja, una mezcla de curiosidad e indiferencia invadiéndome. No puedo decir que lo haya hecho. ¿Cuál es la primicia? Bueno, comenzó, claramente disfrutando el momento. Parece que Judy no está muy feliz con la nueva novia de Alex. Se dice que discuten como gatos y perros. Hace que tu situación parezca un paseo en el parque. La conversación cambió, pero mientras me alejaba, café en mano, sentí una abrumadora sensación de alivio. Una vez, noticias como estas me habrían consumido, pero ahora, era simplemente otro capítulo en la saga de alguien más. Hoy en día, mi mayor preocupación es si mis tomates madurarán antes de que las ardillas los descubran o si alguna vez dominaré el yoga sin parecer un cervatillo recién nacido sobre hielo. La vida es más simple, más tranquila e infinitamente más dulce de este lado del caos.